Gerardo Ortiz, un nombre que divide opiniones. Para algunos, es un ídolo de la música regional mexicana. Para otros, un cantante rodeado de controversia, misterio, y un pasado que muchos prefieren no tocar. A los 35 años, después de una carrera llena de éxitos, pero también de sombras, finalmente rompió el silencio. Y lo que confesó, dejó a todos en shock. ¿Sabías que sus canciones estuvieron en la mira de las autoridades por supuestos vínculos con el narcotráfico? ¿Sabías que fue investigado por apología del crimen, por grabar un polémico videoclip que simulaba un feminicidio? ¿Sabías que durante años vivió con guardaespaldas, que recibió amenazas, y que incluso tuvo que cancelar conciertos por riesgo de atentados? Esta es la historia de un artista que cruzó la línea entre la fama y el peligro. Que convirtió su vida en un corrido, y sus corridos en una declaración de guerra. Un hombre que se codeó con figuras poderosas, que cantó sobre capos, armas, dinero sucio, y que pagó un precio muy alto por ello. Hoy, por fin, Gerardo Ortiz decide hablar. No como estrella, no como ídolo, sino como un hombre que carga con secretos que podrían cambiarlo todo. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar, no es una simple entrevista. Es una confesión, una revelación que sus fans esperaron por más de una década. ¿Y tú, estás listo para conocer la verdad que Gerardo Ortiz ocultó durante tantos años? La fama y el éxito pueden ser una máscara que oculta verdades inconfesables. Esta es la historia de cómo Gerardo Ortiz, el ícono de la música regional mexicana, ascendió a la cúspide mientras ocultaba un secreto que, al salir a la luz, sacudió los cimientos de su carrera y sorprendió a sus seguidores. Gerardo Ortiz nació el 5 de octubre de 1989 en Pasadena, California, pero sus raíces lo llevaron a Culiacán, Sinaloa, donde pasó gran parte de su infancia. Desde temprana edad, mostró una pasión inquebrantable por la música. A los 8 años, lanzó su primer álbum y comenzó a presentarse en diversos eventos, ganando reconocimiento en el ámbito del regional mexicano. Su voz única y su habilidad para narrar historias lo catapultaron rápidamente al estrellato. Ortiz se destacó en el subgénero de los narcocorridos, canciones que relatan las hazañas y la vida de figuras del narcotráfico. Temas como Dámaso, dedicado a Dámaso López, El Mini Licenciado, y La Última Sombra, vinculada a Ismael, El Mayo, Zambada, líder del cártel de Sinaloa, se convirtieron en éxitos rotundos. Sin embargo, este enfoque musical también lo colocó en el ojo del huracán, generando debates sobre la glorificación de la violencia y el crimen organizado. A medida que su fama crecía, también lo hacían los rumores y las sospechas sobre sus vínculos con el narcotráfico. En marzo de 2025, estas especulaciones se confirmaron cuando Gerardo Ortiz se declaró culpable en Estados Unidos de conspiración por violar la ley Kingpin, al admitir haber realizado conciertos para promotores vinculados con cárteles mexicanos. Esta confesión lo llevó a testificar en el juicio contra Ángel del Villar, director ejecutivo de Del Records, acusado de realizar negocios con el crimen organizado. Durante años, Ortiz mantuvo en secreto estas actividades, enfrentando amenazas y viviendo bajo constante vigilancia. La presión de ocultar la verdad afectó su vida personal y profesional, llevándolo al límite. Finalmente, decidió romper el silencio y enfrentar las consecuencias de sus acciones, buscando redimirse ante la ley y sus seguidores. La confesión de Gerardo Ortiz no solo impactó su carrera, sino que también puso en evidencia la compleja relación entre la industria musical y el narcotráfico en México. Su valentía al admitir la verdad abrió un debate sobre la responsabilidad de los artistas en la promoción de ciertos estilos de vida y las implicaciones éticas de sus decisiones. Detrás del escenario, cuando las luces se apagaban y los aplausos cesaban, Gerardo Ortiz se quedaba solo con sus pensamientos. Pensamientos que lo atormentaban, porque cuando construyes fama sobre el filo de una navaja, sabes que cualquier paso en falso puede costarte la vida. Gerardo no solo era un cantante exitoso. Para muchos, era un portavoz no oficial de los capos. Sus corridos, crudos y viscerales, hablaban con nombres, fechas y situaciones reales que solo alguien muy cercano a ese mundo podía conocer. Cada verso parecía un mensaje cifrado. Y eso no era gratuito. Durante años, su entorno se volvió cada vez más tenso. En cada ciudad que se presentaba, su equipo de seguridad debía hacer reconocimientos previos, revisar rutas de escape y vigilar cada movimiento. El miedo no era paranoia, era prevención.
porque lo que estaba cantando, y a quien se lo estaba cantando, podía molestar a muchos enemigos silenciosos. En 2016, el video musical de su tema, Fuiste Mía, se convirtió en un escándalo mediático. En él, Gerardo aparecía como un hombre celoso que asesinaba a su pareja e intentaba desaparecer el cuerpo. Las críticas no se hicieron esperar. El público lo acusó de promover la violencia contra la mujer y, lo más grave, de usar una casa involucrada en hechos delictivos reales para grabar el video. Esto le trajo consecuencias legales. Fue arrestado por apología del delito y por alterar una escena del crimen. Aunque logró salir libre, el mensaje era claro, las autoridades ya lo estaban observando muy de cerca. En entrevistas, Gerardo siempre se mostró reservado. Cada pregunta delicada la esquivaba con una sonrisa, o con una respuesta ambigua. Yo solo canto lo que veo en la calle, lo que se vive, decía. Pero todos sabían que había mucho más detrás. Muchos de sus seguidores sospechaban que tenía vínculos reales con personajes del narcotráfico. Otros creían que era solo un intérprete contratado para contar historias que le dictaban desde lo más alto. Lo cierto es que en la industria se hablaba de él con respeto, y con miedo. A pesar de todo, Gerardo no se detuvo. Siguió haciendo presentaciones, llenando estadios y acumulando millones de reproducciones. Pero ya no era lo mismo. El ambiente era más tenso, la prensa más agresiva, los fans más insistentes en saber la verdad. Algunos conciertos fueron cancelados por amenazas. Otros terminaron abruptamente por rumores de atentados. Aún así, su imagen seguía creciendo. Y eso solo hacía más grande el secreto que llevaba a cuestas. En su reciente testimonio en Estados Unidos, Ortiz admitió que había trabajado con promotores vinculados a cárteles de la droga. No era solo un asunto de música, era una red compleja de intereses, de negocios turbios disfrazados de contratos artísticos. Conciertos organizados por operadores de carteles. Dinero que no siempre era legal. Presentaciones privadas para figuras que no salían en televisión, pero que mandaban en regiones enteras. Todo eso lo sabía él, y finalmente lo dijo. ¿Víctima o cómplice? Esa es la gran pregunta que muchos se hacen. Gerardo Ortiz fue un joven talentoso que cayó en un mundo peligroso por la ambición. ¿O fue un hombre que sabía exactamente lo que hacía, y solo se arrepintió cuando sintió la soga en el cuello? Él dice que vivió con miedo, que su silencio fue por protección, no por complicidad. Pero los documentos judiciales y su propia confesión pintan un cuadro más complejo. Fuentes cercanas afirman que Gerardo llevaba años sintiéndose acorralado, que se aislaba cada vez más, que ya no disfrutaba de los escenarios como antes, y que su salud emocional comenzó a resentirse. El peso de la doble vida, la presión de las amenazas y la culpa de lo que había ocultado estaban haciendo estragos. Fue entonces cuando tomó una decisión: hablar. La fama puede ser una bendición, pero también una maldición. Para Gerardo Ortiz, el peso de sus decisiones y las sombras que lo rodeaban se convirtieron en una carga insoportable. Este es el relato de los momentos más oscuros que enfrentó y cómo la presión lo llevó al borde del abismo. En 2016, Gerardo Ortiz lanzó el videoclip de su canción, Fuiste Mía. Lo que debía ser una expresión artística se transformó en una pesadilla. En el video, Ortiz interpreta a un hombre que, tras descubrir la infidelidad de su pareja, la asesina y luego intenta deshacerse del cuerpo. Las críticas no se hicieron esperar, se le acusó de promover la violencia de género y de hacer apología del delito. Las autoridades mexicanas tomaron cartas en el asunto. La Fiscalía General de Jalisco inició una investigación y, en julio de 2016, se emitió una orden de aprehensión en su contra por apología del delito. Ortiz fue detenido en Guadalajara y, aunque posteriormente fue liberado bajo fianza, el daño a su imagen ya estaba hecho. La interpretación de narcocorridos, canciones que narran historias del narcotráfico, siempre ha sido una espada de doble filo. Si bien le otorgaron fama y reconocimiento, también lo pusieron en la mira de grupos criminales y autoridades. En varias ocasiones, Ortiz recibió amenazas directas que lo obligaron a cancelar presentaciones. La censura también se hizo presente. En estados como Sinaloa, se prohibió la interpretación de narcocorridos en eventos públicos, lo que limitó aún más su capacidad para presentarse ante su público. La relación de Ortiz con figuras del crimen organizado no se limitó a sus canciones. En marzo de 2025, se declaró culpable en una corte estadounidense de haber realizado conciertos para promotores vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG.
Esta confesión lo llevó a testificar en el juicio contra Ángel del Villar, fundador de Del Records, quien fue acusado de realizar negocios con el narcotráfico. Ortiz admitió que, a pesar de las advertencias del FBI en 2018 sobre los vínculos de ciertos promotores con el narcotráfico, continuó trabajando con ellos, realizando al menos 19 conciertos en ciudades como Culiacán, Celaya, Chilpancingo y Morelia. La muerte de Jesús Pérez Alvear, conocido promotor musical relacionado con el CJNG, en diciembre de 2024, intensificó la presión sobre Ortiz. Pérez Alvear había sido su promotor y estaba bajo investigación por lavado de dinero. Su asesinato en un restaurante de Ciudad de México envió un mensaje claro: nadie estaba a salvo. Acosado por las autoridades, las amenazas y el peso de sus propias decisiones, Ortiz llegó a un punto de quiebre. La presión se volvió insoportable. Decidió colaborar con las autoridades estadounidenses, confesando sus vínculos y actividades ilícitas. Esta colaboración no solo buscaba una reducción en posibles sentencias, sino también una forma de liberarse del peso que llevaba sobre sus hombros. Durante años, Gerardo Ortiz fue considerado una máquina de hacer dinero. Cada disco, cada concierto y cada video se transformaban en éxito. Sus canciones acumulaban millones de vistas en YouTube. Su nombre estaba grabado en los primeros lugares de los charts de regional mexicano. Era el niño prodigio que había logrado mezclar el corrido tradicional con una imagen moderna, atractiva, de lujo y peligro. Pero mientras crecía su imperio musical, también se acercaba el derrumbe. El punto de quiebre comenzó en 2016, cuando el videoclip de su canción, Fuiste Mía, generó una ola de críticas. En el video, Ortiz aparece como un hombre celoso que mata a su pareja y al amante, para luego prender fuego a los cuerpos. La narrativa violenta desató la indignación de grupos feministas, defensores de derechos humanos e incluso de sectores de su propio público. La controversia escaló tanto que intervino la Fiscalía del Estado de México, iniciando una investigación por apología del feminicidio. Aunque Gerardo defendió el video como una expresión artística, las consecuencias fueron inmediatas: cancelaciones de eventos, pérdida de contratos y censura en medios nacionales. Fue la primera grieta real en su imagen pública. Lo que parecía intocable, empezó a tambalear. Aquel escándalo coincidió con investigaciones más profundas por parte de autoridades en México y Estados Unidos. No era solo por sus canciones violentas, sino por los vínculos que se sospechaban entre Gerardo y organizaciones criminales. Las fiscalías seguían el rastro del dinero. ¿Cómo un joven cantante podía moverse con tanto lujo, seguridad privada y realizar conciertos en lugares controlados por el narco? En 2017, se filtró información sobre su presunta relación con Ángel del Villar, empresario y productor musical, quien más adelante sería arrestado por cargos relacionados con lavado de dinero. Ortiz había trabajado con su disquera y, según documentos judiciales, participó en eventos privados organizados por personajes del crimen organizado. Aunque no fue procesado directamente, la sombra de la sospecha ya no lo abandonó. Durante ese tiempo, el público también comenzó a cambiar. El auge de nuevos estilos y artistas más limpios en imagen, como Christian Nodal y Karin León, empezó a desplazar a figuras asociadas al narcocorrido. La industria giraba hacia una estética menos agresiva, y Gerardo no pudo adaptarse con la misma velocidad. Su imagen de chico malo empezó a cansar, y sus nuevas canciones no lograban el mismo impacto. En medio de esa caída comercial y de prestigio, Gerardo Ortiz enfrentó algo aún más fuerte: el silencio de sus aliados. Varios empresarios comenzaron a cerrarle las puertas. Algunos promotores ya no querían trabajar con él por miedo a represalias o investigaciones. Otros, simplemente, buscaban artistas con una imagen más comercial. Para colmo, algunos ex colaboradores comenzaron a hablar. Revelaron que muchos de sus conciertos eran pagados en efectivo por personajes ligados al narco, y que sus giras incluían escalas en territorios donde pocos se atrevían a cantar. Fue entonces cuando Ortiz tomó una decisión radical: alejarse. Redujo su presencia pública, dejó de hacer giras frecuentes y se mudó a los Estados Unidos, donde se sintió más protegido. Desde allá comenzó a trabajar en un proyecto más íntimo: una serie de canciones alejadas del narcocorrido, con letras de amor, nostalgia y arrepentimiento. Buscaba redención, quería demostrar que había más en él que armas, sangre y dinero sucio.
En entrevistas recientes, Ortiz admitió que muchos momentos de su carrera fueron guiados por el miedo y la necesidad de proteger a su familia. No era que yo buscara esa vida me buscó a mí, dijo con voz temblorosa. Habló también del precio de la fama, amenazas, chantajes, presión psicológica, y por primera vez, expresó su deseo de cambiar. Aunque algunos lo consideran un oportunista, otros creen que hay autenticidad en su búsqueda de redención. Ha colaborado con fundaciones contra la violencia, grabado canciones más suaves, y hasta participa en charlas con jóvenes músicos sobre los riesgos de romantizar al crimen. Pero no ha sido fácil. Su pasado lo persigue, muchos medios todavía lo ven como símbolo de la narcocultura, y su intento por limpiar su imagen es recibido con escepticismo. Sin embargo, Ortiz insiste. Quiere volver a conectar con el público desde otro lugar. Está trabajando en un documental que contará su historia real, sin censura, sin glamour, mostrando el precio que pagó por llegar a la cima y el infierno que vivió por no saber parar a tiempo. Cuando todo parece perdido y las sombras del pasado amenazan con consumirlo todo, surge la oportunidad de renacer. Gerardo Ortiz, tras enfrentar las consecuencias de sus decisiones, se encuentra en una encrucijada, sucumbir ante la adversidad o forjar un nuevo camino. Tras su confesión y las repercusiones legales, Gerardo Ortiz decidió enfrentar al público. Sin embargo, la sombra de la duda lo perseguía. Consciente de la gravedad de sus acciones y buscando una forma de redimirse, Ortiz optó por colaborar con las autoridades estadounidenses. El escándalo de Gerardo Ortiz no solo afectó su carrera, sino que también sacudió los cimientos de la industria musical regional mexicana. Cuando Gerardo Ortiz llegó a los 35 años, no solo cargaba con una carrera musical marcada por el éxito y la polémica, sino también con una mochila de secretos, vínculos peligrosos y decisiones que lo pusieron al borde del abismo. Su vida, envuelta en el glamour del regional mexicano, escondía realidades mucho más turbias, presiones de carteles, amenazas, vínculos financieros y una industria que muchas veces se entrelaza con el crimen sin que el público lo note. Tras años de rumores, Ortiz finalmente decidió romper el silencio. En una entrevista grabada en Los Ángeles, confesó que durante más de una década vivió bajo la presión de grupos criminales que usaban su fama como fachada. Aceptó que recibió pagos por cantar en fiestas privadas organizadas por líderes del narcotráfico, en ranchos blindados y con seguridad armada, donde los asistentes no eran precisamente fans comunes, sino figuras pesadas del crimen organizado. Aseguró que hubo momentos donde no podía negarse, o cantaba, o su familia pagaba las consecuencias. Lo más fuerte fue cuando confesó que algunas letras de sus canciones no eran ficción. Corridos como Damaso, El Cholo, o Fuiste Mía, tenían inspiraciones reales. Habían sido encargos. Le pedían contar historias, enviar mensajes codificados entre versos. Él sabía que no era un juego, pero en ese momento el dinero, la fama y el miedo lo empujaron a seguir. En los últimos años, Gerardo fue investigado por el FBI y por autoridades mexicanas. Su vínculo con Ángel del Villar, productor musical y empresario ligado a actividades ilícitas, terminó arrastrándolo aún más. En 2022, Ortiz aceptó colaborar con las autoridades estadounidenses. Reveló detalles de las estructuras financieras que usaban para lavar dinero a través de conciertos y disqueras. Su testimonio fue clave para desmantelar parte de la red. Esa colaboración también significó alejarse de México por seguridad y reducir considerablemente su presencia en medios y escenarios. Lo que no muchos saben es que Gerardo fue presionado por los mismos grupos que antes lo contrataban. Recibió amenazas, tuvo que viajar con seguridad privada, cambió de número y de residencia varias veces. En una de sus confesiones más duras, reveló que hubo un intento de secuestro frustrado en Sinaloa. Desde entonces, vive con miedo, pero con el firme propósito de empezar de nuevo. A nivel artístico, ha intentado reinventarse. Lanzó algunos temas más románticos y alejados del narcocorrido, aunque el público, dividido, lo recibió con escepticismo. Para muchos, el daño ya estaba hecho. Otros, en cambio, lo ven como un sobreviviente. Un hombre que cayó, pero que tuvo el valor de aceptar la verdad y buscar redención. Lo invitaron a colaborar en proyectos sociales contra la violencia y la música con apología del delito, pero sus apariciones fueron escasas, calculadas. Los últimos reportes indican que Gerardo Ortiz está trabajando en un libro autobiográfico donde contará todo sin censura. Desde sus inicios hasta sus momentos más oscuros.
Su intención no es justificarse, sino dejar un testimonio real de lo que muchos artistas viven en silencio. Una vida entre luces, cámaras, contratos, y amenazas. Esta ha sido la historia oculta de Gerardo Ortiz. Un relato que va más allá de la fama, mostrando el lado más crudo de la industria musical ligada al crimen organizado. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que merece una segunda oportunidad? Gracias por acompañarnos en este profundo recorrido por la vida y desafíos de Gerardo Ortiz. Si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros, te invitamos a compartir este video, dejar tus comentarios y darle me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal Secretos de Historias y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos contenidos. Hasta la próxima.